Vamos a hacer la lectura, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Damos alabanza a nuestro Señor por este nuevo día y en esta oración matutina, en este inicio de nuestro día, en acción de gracias, alabanza y oración a nuestro Señor, nos acercamos siempre con reverencia, ¿no?, a estas lecturas que hemos hecho de la palabra, primero viendo todas esas sentencias de la sabiduría, ¿no?, que hemos leído en esa primera lectura, que nos llevan en todo sentido a buscar siempre esa prudencia del temor del Señor en todo lo que hacemos. Y esta segunda lectura que hemos hecho aquí en Apocalipsis está enfocada un poco a llevarnos hacia el sentido correcto del tiempo que vamos a empezar en la liturgia de la Iglesia a partir de mañana, ¿no? O realmente ya desde esta tarde entramos en este tiempo que en la Iglesia se ha llamado y se llama el Adviento, ¿verdad? Entonces, yo quiero que hagamos una breve reflexión con esta lectura de Apocalipsis acerca de cuál es la idea y cuál es, por llamarlo de alguna manera, el espíritu del Adviento. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Y cuál es la idea que debe primar en nuestro corazón, el sentir que debe primar en nuestro corazón en este tiempo? Bien, así que vamos a ver este pasaje y con este pasaje vamos a ser, creo yo, introducidos bien a la idea. Quiero decir que el Adviento, en primer lugar, viene de una palabra latina, adventus, y esa palabra, adventus, se refería a una preparación. Básicamente a la preparación que tenía el pueblo cuando iba a ser visitada, ¿no?, por un rey, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es un tiempo en el que se preparaba la venida de un rey. Y esto implicaba que incluso toda la ciudad tenía que ponerse en orden para esa visita y esa supervisión que iba a recibir, ¿verdad? Y esta palabra, por supuesto, cristianamente y como fiesta litúrgica, así claramente establecida, se ve ya desde el año 300,
350, 380, la Iglesia empieza a celebrar ese periodo litúrgico antes de la celebración de la encarnación del Señor, es decir, de la Natividad, ¿no? de la venida del Señor. Y durante ese tiempo, en la Iglesia antigua, incluso hasta hoy, por ejemplo, las iglesias de Oriente, no le llaman Adviento, le llaman el gran ayuno de la Navidad, ¿no? Muchos de ellos. Es decir, ya ahí vemos un poco la tonalidad, ¿no? Es un tiempo incluso de ayuno, o también le llaman la cuaresma de la Navidad, ¿no? Es decir, es un tiempo que tiene la misma tonalidad que la cuaresma antes de la Pascua, ¿no? No son 40 días, para nosotros, ¿no? Para Oriente sí, hacen 40 días, para nosotros son realmente 4 semanas, que son poco menos, a 4 domingos, ¿no? Que son a veces son menos días, no son 40, pero sí tienen esta idea de preparar nuestro corazón para el advenimiento del Señor, para la venida del Señor. Y esto en dos sentidos. No solamente la venida del Señor esperando la celebración de la encarnación, ¿no? La celebración de la Natividad, donde celebramos con gozo el acontecimiento pasado de que Cristo encarnó, que es la fiesta de la encarnación de la Navidad, sino la espera vigilante. Y quedaos con estas dos palabras: espera vigilante de su segunda venida. Es decir, el Adviento no solamente nos lleva a recordar el pasado, de que un día el Señor vino, se hizo hombre y vino como un bebé, y eso es por supuesto un acontecimiento de gozo, el hecho de que el Salvador viniera para salvarnos, que asumiera la naturaleza humana para redimirla y glorificarla, ¿no? Ese es el acontecimiento pasado, pero el acontecimiento pasado está íntimamente unido al acontecimiento futuro, es decir, que nosotros esperamos, de ahí ya lo hemos dicho muchas veces, viene la palabra esperanza, esperamos la segunda venida de Jesucristo en gloria, pero que ya no será una venida en debilidad, ya no será una venida en la humanidad débil, sino será una venida en gloria. Será la venida ya en su humanidad glorificada, donde Él vendrá como juez. Ya no como un bebé, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, vendrá a juzgarnos, a juzgar a su iglesia. Por esa razón, la espera de esa venida tiene que ser una espera, una esperanza. Esperamos con esperanza su venida, pero tiene que ser una espera vigilante, porque seremos juzgados por el Señor. Entonces, la tonalidad del Adviento, hermanos, nos lleva justamente a meditar especialmente en esto, en la segunda venida del Señor. Así que es un tiempo en el que nosotros, la Iglesia, desde muy antiguo, lo ha dedicado, al igual que la Cuaresma, a un profundo examen espiritual, a siempre estar buscando nuestra conversión continua a Dios, nuestra búsqueda del Señor, el arrepentimiento, el preparar nuestros corazones, nuestras luchas, nuestras batallas espirituales, a dedicarnos más a la oración, al ayuno, a la mortificación de la carne, ¿no? A morir a nosotros mismos y a fortalecernos más en el Espíritu y en la gracia. Es un tiempo de velar más. Toda la vida cristiana debe ser un Adviento, pero entenderme que durante el año cristiano, en la liturgia justamente se busca enfocar todos estos ciclos, ¿no? De la vida de Cristo, del misterio de Cristo, para fortalecer nuestra fe. Entonces, este tiempo, al igual que la Cuaresma, se enfoca en esto, ¿vale? Bien, habiendo dicho esto como introducción, quiero que veamos lo que dice esta lectura en Apocalipsis 2, porque como sabemos, estos son los mensajes del mismo Señor Jesucristo para la Iglesia. Sabemos que el apóstol Juan
está en el día del Señor, dice él, allí, y experimenta esta visión en la que él es llevado al lugar celestial, al templo celestial, donde está Jesucristo mismo como es el liturgo, dice Hebreos, ¿verdad? Como el sumo sacerdote, pero también como la ofrenda, como cordero y como rey, allí. Y él se aparece en estas visiones delante de Juan y le dice que escriba, ¿no? Le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Este ángel de la iglesia puede ser un ángel, ser espiritual, algunos lo interpretan así, o el ángel como mensajero, lo dije la otra vez, como el obispo o el pastor, el principal de la iglesia en Éfeso. Una iglesia importante, ya lo sabemos, ¿no? La iglesia más importante de toda esa zona de Asia era Éfeso, ¿no? La cual el mismo apóstol Juan, sabemos que era el de toda Asia, como nos dice Eusebio de Cesarea y toda la historia antigua, él era el obispo de toda esa zona. Él supervisaba esas 7 iglesias que estaban en Asia. Por eso el Señor le da este encargo a él para que escriba, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese? Es Jesús, ¿no? El que tiene las 7 estrellas, justo en los versículos anteriores se ve que es Jesús mismo. Las 7 estrellas representan las 7 iglesias, los 7 que supervisan las iglesias. Y los 7 candeleros son las iglesias, ¿no? Como luminares del mundo, ¿no? Esos candeleros que representan la luz de Cristo para el mundo, esas son las iglesias, ¿eh? Y que el Señor está andando en medio de las iglesias que en realidad forman la iglesia, ¿no? Las iglesias locales, pero que la iglesia es una. ¿Y qué es lo que debe de escribir San Juan a la iglesia concretamente aquí en Éfeso? Pues fijaos, es importante lo que le dice, porque esta es una iglesia que sabemos muy importante, hemos leído en Hechos, cómo se forma esta iglesia, la fuerza que tenía esta iglesia, las advertencias que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso, la advertencia que le da a los presbíteros de esta iglesia, ¿verdad? Luego a Timoteo lo manda a supervisar esta iglesia porque habían problemas y lo manda justamente como un obispo para esa iglesia. Bien, le dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando leemos los mensajes a estas 7 iglesias, vamos a ver que todos empiezan y terminan igual. Y eso es una cosa muy importante y significativa, porque eso nos muestra algo que es importante para el Señor. Algo que Dios ve, evalúa y espera de las iglesias. En todas, a las 7 les dice, yo conozco tus obras. A todas. Porque el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor está examinando la vida de la iglesia. Y cuando el Señor les dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Es porque el Señor está escudriñando lo que la iglesia hace, cómo anda, cómo vive. Y es muy claro esto aquí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, el Señor dice, yo conozco lo que tú has hecho. Conozco también tu trabajo esforzado y tu perseverancia. Esa palabra que también se traduce paciencia, ya lo hemos visto en otras ocasiones, es la palabra hipomoné, que es una palabra que se refiere a la paciencia activa, es decir, la perseverancia, la constancia. Es muy importante porque estas 3 cosas que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso que Él conoce, tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, son las 3 cosas por las que el apóstol Pablo
da gracias en sus cartas, ¿no? Como en Tesalónica. En Tesalónica, si os acordáis, cuando él empieza en 1 Tesalonicenses, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo esforzado de vuestro amor y de vuestra perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis la relación? San Pablo da gracias por la obra de vuestra fe, es decir, por una fe que está obrando, que está viva. Da gracias por un amor que trabaja, es decir, por el trabajo esforzado de vuestro amor. Son las mismas palabras en el griego. Y por la perseverancia en la esperanza, es decir, en esperar a nuestro Señor Jesucristo en su venida, en su segunda venida. Y estas son las tres cosas, para que veáis cómo a Dios no se le escapan los detalles, estas tres mismas cosas por las que Pablo da gracias, y que son esas tres virtudes teologales, le llamamos, que Dios nos comunica, esas tres virtudes que realmente permiten que la vida cristiana se sostenga hasta el final. Son esas tres cosas las que Jesús mismo dice que conoce de la iglesia en Éfeso. Conoce tus obras, es decir, las obras que proceden de esa fe verdadera. Conoce ese trabajo esforzado que procede de un verdadero amor. Y conoce esa perseverancia. ¿En qué? ¿O motivada de qué? De la esperanza de que Jesús vuelve. Y el Señor conoce estas tres cosas de la iglesia en Éfeso. Y conoce que no pueden soportar a los malos, ya han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, el Señor conoce la fidelidad de esta iglesia. Conoce que esta iglesia ha batallado incluso contra los falsos apóstoles. Acordaos que San Pablo les dijo, cuando yo me vaya, se levantarán entre vosotros lobos rapaces, ¿no? Y pasó. Pero aquí mismo dice, ellos supieron probar, poner a prueba a aquellos que se llaman apóstoles, que dijeron ser enviados del Señor y no lo eran. Y los has hallado mentirosos. Han sido ellos sabios, han sabido discernir. Y has sufrido, y has tenido perseverancia, otra vez la palabra, aunque pone ahí paciencia, es perseverancia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El Señor está reconociendo aquellas cosas que esta iglesia ha hecho correctamente. Esta iglesia ha padecido persecución, ha sufrido por causa del nombre y ha sido perseverante, paciente, constante en medio de esos sufrimientos. Y ha trabajado arduamente, porque esa palabra griega no es solamente trabajar, sino que ha trabajado con gran esfuerzo por amor de su nombre. Acordaos la conexión que hemos visto entre el amor que trabaja, ¿no? El amor siempre trabaja con esfuerzo, así como la fe siempre obra por ese amor. Y no has desmayado. Todo esto tiene que ver con la perseverancia, ¿verdad? La constancia. Pero ahora viene el pero. Ahora viene el pero. Porque esta iglesia ha sido muy fiel y fue una iglesia que empezó con estas características muy fuertes y así caminó. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el Señor reconoce todas estas cosas que la iglesia de Éfeso había hecho en su pasado. Pero en un momento concreto, ese amor que le llevó a ese trabajo esforzado,
a esa fe viva que obraba y perseveraba por la esperanza de Cristo, en algún momento ese amor se enfrió. Y dejó de hacer lo que antes estaba haciendo. Porque ¿qué es lo que conoce el Señor? Dice aquí, conozco tus obras. Entonces cuando aquí en el versículo 4 le empieza a decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice recuerda, le está llamando a la memoria, le está diciendo haz memoria de lo que yo te estoy diciendo. Haz memoria de lo que yo reconozco que tú has hecho. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. De dónde estabas y ahora no estás. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Fijaos cómo la palabra del arrepentimiento entonces, arrepiéntete y haz las primeras obras. El llamamiento del Señor para la iglesia es a vivir en el arrepentimiento constante. Es decir, el arrepentimiento no es algo que ocurre solamente cuando empezamos la vida cristiana, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe es algo que acompaña la vida cristiana siempre, ¿no? Realmente la vida cristiana es un camino de conversión, en un sentido, ¿no? A lo largo de todo ese camino. Es un camino de arrepentimiento continuo. Pero aquí el Señor puntualmente les está diciendo, recuerda de dónde has caído. Estabas en un lugar antes. Hay cosas que yo he elogiado de ti, pero de las cuales te has apartado porque tu amor se ha enfriado. ¿Cómo sé que tu amor se ha enfriado? Porque has dejado de hacer las primeras obras. Has dejado de hacer lo que antes hacías. Por eso que el Señor le dice, yo conozco tus obras, conozco lo que has hecho bien, pero también conozco que lo que estás haciendo ahora no es lo que antes hacías. Porque conozco justamente tus obras. Arrepiéntete, le dice, y haz esas primeras obras, ¿no? Por las que yo te he elogiado. Haz esas primeras obras. Pues si no, y aquí todo este es el tenor del que hablamos en el Adviento. Pues si no, o sea, si no te arrepientes, si no corriges, si no enmiendas, si no vuelves otra vez a ese primer amor, a esas primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, hay una condición para las cosas. Y el Señor pone la condición, arrepiéntete, vuelve a esas primeras obras, vuelve a ese primer amor, porque si no yo vengo y quitaré el candelero. Acordaos que la figura del candelero es la misma iglesia, ¿no? Sabemos que la misma iglesia que es luz y la misma iglesia que ilumina, obviamente, por el don del Espíritu Santo. Y esa advertencia del Señor prácticamente es como decir, arrepiéntete, vuelve a ese amor primero, vuelve a esas obras primeras, porque si no, quitaré la misma iglesia de tu lugar. O sea, dejarás de ser iglesia. Quitaré el mismo Espíritu Santo y el candelero mismo que es la iglesia será quitado. Y al final quedará una cascarita, quedará un edificio con una reunión de personas que se llaman iglesia, pero serán sinagoga de Satanás, como dice en otro pasaje el Señor. Qué triste cuando una iglesia deja de ser iglesia, porque ha renunciado al testimonio y al amor genuino al Señor. Qué triste. Pero esa es la advertencia que le da el Señor a esta gran iglesia de Éfeso. Que vuelva a esa fidelidad, a ese amor al Señor. Le dice, pero tengo esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es algo a su favor. Los nicolaitas
hoy se debate mucho, pero se cree que era un grupo protonóstico, ¿no? De los iniciadores del gnosticismo, un grupo medio esotérico que en su dualismo aceptaban la inmoralidad del cuerpo y las cosas inmorales del cuerpo eran aceptables porque el cuerpo no afectaba al alma, ¿no? Porque esa es la idea dualista de separar el cuerpo del alma. Y probablemente era una secta o algún grupo que algunos incluso lo asocian a uno de los primeros diáconos de la iglesia que se desvió tras la herejía, ¿no? Bien, no sabemos exactamente mucho de este grupo, pero sí era alguien contra quien batallaba la iglesia, ¿verdad? Y el Señor va a terminar diciéndoles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ya no a la iglesia de Éfeso, sino que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice en plural a las iglesias. Es decir, aunque este mensaje y el mensaje de cada uno, de cada iglesia, está orientado a esa iglesia en particular, es un mensaje a la catolicidad de la iglesia. Es un mensaje a todas las iglesias. Todas las iglesias tenemos que vernos reflejados en este anuncio, en esta advertencia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En cada uno de los mensajes de estas 7 iglesias, y el número 7 nunca sabemos, los números no dejan de tener sentido. En la Biblia el 7 es un número que habla de la universalidad, de la totalidad. Por eso es que el 7 aquí, como estamos viendo, aunque es un mensaje particular a cada iglesia, la suma, el 7, habla de la catolicidad, de la totalidad de la iglesia, y estos mensajes son para todas las iglesias, en todos los tiempos, en todos los lugares. Y este mensaje es para la iglesia hoy. Que nosotros vigilemos, porque eso es lo que está diciendo el Señor. Vigilaos vuestro corazón, arrepentíos y hacer las primeras obras en las que estabais. Volver y tener la fidelidad en el corazón, en vuestro corazón, la fidelidad al Señor. Hacer esas obras del amor de Dios, tener esa fe obediente, esa fe que obra, ese amor que trabaja con esfuerzo por el Señor y esa perseverancia realmente en la esperanza de que Él vuelve y nos mantiene fieles. Y de esta manera el que venciere, así termina, así como empiezan para todas las iglesias diciéndoles yo conozco tus obras, que se lo dice a todas, y es una forma de decirle yo conozco si de verdad crees, ¿no? Al conocer tus obras sé si de verdad crees. Termina diciéndoles lo mismo, al que venciere. Es decir, una vez más, la vida cristiana no se trata solo de empezar, sino de vencer, de terminar, de finalizar la vida unidos a la victoria de Cristo, vencer juntamente con Él, para que en aquel día nosotros podamos estar de pie delante del tribunal del Señor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que estaba en Génesis, es una referencia al Génesis antes de la caída. Acordaos que estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que no debían comer. Adán y Eva, engañados por Satanás y por su propia desobediencia, comieron del árbol de la muerte. Lo que tenía el Señor para ellos era el árbol de la vida. Y lo que engañosamente le prometió Satanás a Eva, Dios se lo iba a dar de una manera mucho más grande, inconmensurable, al comer del árbol de la vida, el ser unido a esa eternidad gloriosa de Dios. Esa es una figura de Cristo mismo, ¿no? Pues aquí dice el Señor que los que
los que venzan, los que lleguen hasta el final de esa carrera, la iglesia que llegue triunfante hasta el final, el Señor le dará finalmente de ese árbol, de participar plenamente de Dios. Eso es lo que San Pedro llama ser partícipes de la naturaleza divina. Y esa es la glorificación que llega al final de la carrera. Entonces, hermanos, esta lectura quiero que nos lleve simplemente como inicio de este Adviento a darnos cuenta que el Señor está muy pendiente de lo que hace su iglesia. Y este tiempo del Adviento va a ser un tiempo en el que nosotros debemos enfocarnos justamente en el examen de la vida de la iglesia, en el examen de nuestras propias vidas delante del Señor, con una esperanza vigilante, sabiendo que el Señor viene y que nosotros debemos examinar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, en resumidas cuentas, nuestra fidelidad al Señor. Y que sea esto un tiempo de enfatizar nuestra preparación y nuestra vigilancia, dedicados más a esto. Ayer salimos con mi esposa a caminar aquí por el centro de la ciudad y era terrible, porque ya está todo con ese ambiente navideño, pero que no tiene nada que ver con una Navidad cristiana. Un montón de luces, un montón de tiendas, un montón de negocios, de gente por allí en las vanidades. Eso no es el espíritu del Adviento. Ahora estamos más bien en un tiempo en el que debemos prepararnos para la venida del Señor y celebrar con gozo su encarnación cuando sea el momento de la Navidad. Pero no es un tiempo para estar con los ojos puestos en el materialismo, en el consumismo, en los regalos y en todas las vanidades, la feria de las vanidades que nos ofrece este mundo. Yo espero de verdad, hermanos, que este mes, porque este año el Adviento ahora inicia todo diciembre, no sea para nosotros ese consumismo. Que no sea para nosotros poner nuestros ojos y nuestro tiempo en las vanidades que este mundo ofrece, sino una verdadera preparación para recibir con gozo la venida del Señor y esperar, estar vigilantes para cuando el Señor vuelva con poder y gloria para juzgarnos. Voy a terminar con unas palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:42. Él dice: velad pues, velad, es decir, estar despiertos, vigilar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor bendiga su palabra, la afirme en nuestros corazones y seamos sabios. El que tenga oídos, oiga. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros, mis queridos hermanos. Amén. God be the love to search and keep me
God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold.